¿Cuántas veces has sentido que tus dones están ahí, pero algo los mantiene dormidos? Como si tu espíritu supiera que hay más, pero tus fuerzas no alcanzaran a tocarlo. Hoy, Dios te dice algo profundo. No es que no tengas propósito, es que no has activado la llave que lo desbloquea. Y esa llave es el ayuno, no como un ritual vacío, sino como un grito del alma que lo cambia todo. Cuando decides negarte a ti mismo, le estás diciendo al cielo, estoy listo para lo eterno. Y créeme, Dios responde. Este podría ser el inicio de tu verdadero despertar. Quiero que te tomes un momento, uno real. Silencia todo a tu alrededor por unos segundos y respira profundo. Ahora pregúntate, ¿sientes que tienes un propósito, pero hay algo que no te deja avanzar? Como si dentro de ti hubiera un potencial dormido, un fuego que no termina de encenderse. Lo intuyes, lo percibes, sabes que Dios te ha dado dones, pero parece que algo los cubre, los bloquea, los retiene. Y esa frustración empieza a pesar, empieza a doler. Porque nada duele más que vivir con la sensación de que tienes algo que ofrecer al mundo, pero no logras sacarlo a la luz. Tal vez has buscado la respuesta en la oración, en el servicio, en el estudio, en la entrega. Y sí, todo eso es necesario. Todo eso nutre. Pero ¿y si te dijera que hay una llave espiritual que muchas veces dejamos olvidada? Una que no solo abre puertas, sino que derriba muros internos que no sabías que tenías. Esa llave se llama ayuno. Y no es simplemente dejar de comer. Es un acto de guerra espiritual. Es una declaración interna que dice, mi carne no manda sobre mí. El espíritu lleva el timón. ¿Puedes imaginar lo que sucede cuando decides apagar las voces del cuerpo para oír la voz del cielo? Es como si una interferencia se disolviera de golpe, como cuando estás intentando sintonizar una emisora y, de pronto, el sonido se limpia, la música suena nítida, la voz se hace clara. Así pasa con tus dones. No es que no estén, no es que no funcionen, es que hay ruido, y ese ruido viene de dentro. A veces pensamos que el enemigo más grande es externo. Pensamos en personas, en circunstancias, en el sistema. Pero el verdadero bloqueo no suele estar fuera, sino dentro. Está en la impaciencia, en la autosatisfacción, en las excusas. Está en esa parte de nosotros que se ha acostumbrado a sobrevivir, pero no a florecer, en esa carne que quiere comodidad, placer inmediato, gratificación constante. Y cuando esa carne gobierna, el espíritu se silencia. Pero no porque esté débil, sino porque no ha sido escuchado. Déjame llevarte a un recuerdo. Hubo una etapa de mi vida en la que me sentía estancado, no por falta de ideas, ni por falta de fe. Tenía sueños, visiones, palabras de Dios, pero todo parecía estar suspendido, como si alguien hubiera puesto pausa a mi propósito. Me preguntaba constantemente, ¿qué estoy haciendo mal? Oraba, buscaba, pero la neblina seguía ahí. Hasta que un día, en medio del silencio, llegó una frase clara como el agua. Tu carne habla más fuerte que tu espíritu. Y esa frase me sacudió, porque entendí que estaba alimentando más mis deseos que mi llamado. Y fue ahí donde comencé un proceso que cambió todo. El ayuno no fue una imposición, fue una rendición. Y en esa rendición, mi oído se afinó. Empecé a oír lo que siempre estuvo ahí, pero no podía distinguir. No eran nuevas instrucciones, era una nueva sensibilidad. Porque los dones no aparecen con el ayuno, se revelan. Siempre estuvieron ahí, pero ocultos bajo capas de ansiedad, necesidad y ruido emocional. Piénsalo así. ¿De qué sirve tener una lámpara si está cubierta de polvo? ¿De qué sirve tener una voz si está sepultada por pensamientos que no te pertenecen?
El ayuno es esa limpieza profunda que no solo toca el cuerpo, sino que sacude el alma, te devuelve a tu centro, te recuerda quién eres y, sobre todo, a quién perteneces. Hay una historia en la Biblia que siempre me impactó, la de Ana, la madre de Samuel, una mujer que, a pesar de estar llena de fe, vivía frustrada por su esterilidad. Cada año iba al templo, oraba, lloraba, clamaba, pero nada parecía cambiar. Hasta que un día, decidió hacer algo diferente. Entró en un ayuno de clamor. No de apariencia, no de protocolo. Fue un ayuno que nació de lo profundo, una entrega total. No le importó si la juzgaban, si la malinterpretaban, si la veían como loca. Ella estaba activando su espíritu, y en ese momento, su oración cruzó el umbral. Dios respondió. Su vientre se abrió, pero más que un hijo fue un don lo que nació. Samuel no fue un niño más, fue un profeta, un instrumento. Y todo comenzó en el silencio de un ayuno genuino. Quiero que pienses en esto. ¿Qué dones están esperando que calles el ruido? Tal vez tienes la capacidad de liderar, de enseñar, de sanar, de crear, pero esa capacidad está siendo opacada por distracciones que parecen pequeñas, pero son profundamente invasivas. Comida emocional, redes sociales, conversaciones vacías, comparaciones silenciosas, rencores que aún no has soltado. Todas esas cosas hacen interferencia, y mientras no se apaguen, el espíritu seguirá susurrando, pero tú no podrás oírlo. El ayuno no es para demostrarle a Dios tu espiritualidad, es para recordarte a ti mismo que fuiste diseñado para lo eterno, que tu cuerpo es temporal, pero tu propósito es eterno, que tu hambre física es un eco de una hambre más profunda, la de vivir alineado con lo que Dios escribió de ti antes de que nacieras. Esa hambre solo se sacia con dirección. Y esa dirección, muchas veces, solo se escucha cuando el cuerpo calla. Imagina esto. Estás en una habitación llena de gente hablando. Todos gritan, todos opinan, todos quieren ser escuchados. En esa sala también está la voz que necesitas oír. Pero no la distingues. Así es tu interior cuando vives desde la carne. Pero el ayuno apaga las voces. Y cuando todo se silencia, esa voz surge. Clara, directa, poderosa. Y te dice exactamente lo que debes hacer. ¿En qué tiempo? ¿Con quién? ¿De qué forma? Esa voz es la del Espíritu, y cuando la sigues, tus dones se activan como luces encendiéndose una a una. A veces me preguntan, ¿por qué? Si Dios me dio estos dones, no los veo funcionar. Y la respuesta es simple, pero profunda. Porque el canal está bloqueado, no por pecado evidente, sino por una acumulación de lo ordinario. Es como tener una fuente de agua pura, pero con piedras cubriendo la salida. El agua está. La pureza está, pero no fluye. El ayuno es el acto de quitar cada piedra, de reconocer, esto me está ocupando demasiado espacio interior. Puede ser un hábito, puede ser una relación, puede ser una idea que no sueltas, sea lo que sea. Si impide el fluir del espíritu, debe irse. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas. El ayuno no es debilidad, es entrenamiento. Cada día que eliges decir no al cuerpo, estás fortaleciendo tu decisión espiritual. Es como si estuvieras afinando una espada. Te haces más preciso, más enfocado, más claro. Tu mente deja de divagar. Tu corazón se vuelve más sensible, y lo que antes parecía lejano, ahora se siente alcanzable. Visualiza esto conmigo. Estás parado frente a una puerta. Has orado para que se abra. Has pedido dirección, propósito, activación. Pero la puerta no cede. No porque Dios no quiera abrirla, sino porque tú estás empujando con las manos equivocadas. El ayuno cambia eso. Hace que empujes con el espíritu.
Y en ese momento, la puerta responde, no porque la fuerza haya cambiado, sino porque la autoridad ahora está alineada. Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que estés dispuesto. Que digas, Señor, estoy cansado de vivir desde mi carne. Quiero sintonizar con tu espíritu. Quiero desbloquear lo que pusiste en mí. Porque cuando haces eso, cuando eliges el camino del ayuno genuino, no religioso, no ritualista, sino íntimo, todo empieza a moverse. Y no esperes señales estruendosas. Muchas veces, los dones se desbloquean en medio del silencio, en una oración tranquila, en un pensamiento repentino, en una certeza interna que no sabes explicar, pero sabes que es real. El ayuno afina tu discernimiento para que no dudes de lo que Dios te está mostrando. Quiero desafiarte a que lo intentes. No por obligación, no por tradición, sino como un acto de amor propio espiritual, un acto de limpieza profunda, una decisión que dice, estoy listo para oír, para ver, para obedecer. Porque cuando haces eso, tus dones ya no se esconden. Empiezan a trabajar, empiezan a fluir, y el mundo empieza a ver lo que Dios ya sabía que había en ti. Y mientras ayunas, no te enfoques solo en lo que dejas de comer. Enfócate en lo que estás construyendo, en lo que estás despertando, en lo que estás restaurando. Tu espíritu lo sentirá, empezará a elevarse, y tú sabrás que algo está ocurriendo. Tal vez aún no lo veas con tus ojos, pero tu alma lo reconocerá. El cielo se está alineando con tu propósito, porque cuando decides ayunar, no estás diciendo, tengo hambre. Estás diciendo, tengo llamado. Y ese llamado está esperando ser desatado, no afuera. Dentro de ti, solo necesitas apagar el ruido, escuchar y obedecer. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has ayunado esperando que Dios haga algo por ti? Tal vez un milagro, una respuesta, una señal. ¿Has pensado que si ayunas con suficiente fuerza o por suficientes días, entonces tal vez Dios se moverá más rápido? Pero hoy quiero que te detengas y consideres algo profundamente transformador. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno te cambia a ti. Dios no necesita que tú hagas sacrificios para moverse. Él ya es constante, ya es amor, ya es poder. Él no se altera por lo que tú haces o dejas de hacer. Él no es como nosotros, que cambiamos de opinión, de humor, de dirección. Dios no es inestable. Él ya te ama. Ya tiene el plan. Ya preparó el camino. El ayuno no lo manipula. Lo que sí hace es abrirte los ojos para que tú veas lo que siempre ha estado ahí. A veces no entendemos por qué no vemos resultados. Pensamos que ayunar es como presionar un botón en el cielo, y que si lo hacemos bien, Dios entonces va a liberar bendiciones que tenía retenidas. Pero la verdad es que el problema no está en la voluntad de Dios. Está en nuestra percepción, en nuestra disposición, en nuestro nivel de entendimiento. El ayuno no es para conseguir que Dios nos escuche, es para aprender a escuchar a Dios. Imagínate por un momento que estás en una habitación oscura. Todo está en su lugar. Hay muebles, hay luz, hay puertas, pero no puedes ver nada porque tus ojos no están acostumbrados. El ayuno es como pasar tiempo en la oscuridad hasta que tus ojos se adaptan. Y entonces, empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí. Empiezas a descubrir rutas, señales, oportunidades. Porque cuando el cuerpo disminuye, el espíritu se fortalece. Y ese fortalecimiento no cambia a Dios, cambia tu visión. El gran error que muchos cometen es pensar que ayunar es una forma de convencer a Dios. Pero, ¿qué clase de Dios tendríamos si dependiera de lo que hacemos para bendecirnos? Él ya ha decidido bendecirte. Ya ha hablado bien de ti. El problema es que tu alma, muchas veces, está demasiado ocupada, demasiado cargada, demasiado desenfocada para recibir lo que Él ha soltado. Por eso el ayuno es tan poderoso,
porque no cambia el cielo. Cambia el canal que conecta el cielo contigo. Hubo una etapa de mi vida en la que entré al ayuno con la intención equivocada. Quería que Dios resolviera cosas. Estaba frustrado. Sentía que todo iba más lento de lo que yo esperaba. Así que dije, voy a ayunar para que Dios me abra puertas. Y comencé. Dejé de comer, oré, busqué. Pero los días pasaban y nada extraordinario ocurría. Y eso me desesperó. Hasta que una mañana, en medio de ese ayuno, entendí algo que cambió todo. El ayuno no era para mover a Dios. Era para moverme a mí. Yo era el que necesitaba cambiar. Yo era el que necesitaba rendirse. Yo era el que estaba buscando resultados, pero no transformación. Ahí comprendí que muchas veces el mayor obstáculo no es la falta de fe, sino la motivación equivocada. Y que el ayuno no se trata de obtener resultados visibles. Se trata de permitir que el Espíritu Santo reordene tus motivaciones. Dejar de buscar lo que tú quieres y empezar a desear lo que Dios quiere. Porque cuando ese cambio ocurre, cuando tus deseos se alinean con los suyos, todo empieza a fluir sin resistencia. El ayuno verdadero es un espejo, no el que te muestra la cara que quieres ver, sino el que te revela lo que hay que ajustar. En esos días de entrega, lo que Dios me mostró no fue el milagroso milagro que yo esperaba, sino la parte de mí que todavía estaba resistiendo el cambio. Me enseñó cómo estaba usando el ayuno como moneda de cambio, cuando en realidad debía usarlo como una herramienta de renovación. Y ahí es donde muchas personas se frustran, porque sienten que ayunan y no pasa nada, que oran y no hay respuesta, pero no se dan cuenta de que algo sí está ocurriendo, solo que está pasando dentro, no fuera. Y ese cambio interno, aunque invisible al principio, es el que provoca los milagros verdaderos, no los que se ven de inmediato, sino los que sostienen tu vida cuando las pruebas llegan. El propósito del ayuno no es tener más cosas, es ser más consciente. Porque cuando estás alineado con Dios, puedes tener poco y aún así vivir en abundancia. Puedes estar en medio del caos y mantener la paz. Puedes no tener certezas humanas, pero caminar con una confianza sobrenatural. Eso es lo que el ayuno produce. No cambia tus circunstancias. Te cambia a ti para que seas superior a tus circunstancias. ¿Y sabes por qué eso es tan poderoso? Porque cuando tú cambias, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no lo ves igual. Tu perspectiva ya no está limitada por el miedo, la ansiedad, la comparación. Estás viendo con ojos del Espíritu. Y cuando ves con ojos del Espíritu, reconoces que ya estás en victoria. Aunque aún no se vea. Reconoces que ya fuiste llamado. Aunque no tengas escenario. Reconoces que ya tienes propósito, aunque los demás no lo entiendan. Piensa en Jesús antes de iniciar su ministerio. Él que era perfecto, que no tenía pecado, que era Dios mismo hecho carne. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de sanar, fue llevado al desierto. Y ahí, en ese lugar seco, solitario, donde no había aplausos ni multitudes, ayunó por 40 días. No para cambiar al Padre, no para que el cielo hiciera algo diferente. Lo hizo para entrar en la frecuencia del Espíritu, para estar tan enfocado, tan claro, tan lleno de la palabra, que ni siquiera las mentiras del enemigo pudieron desviarlo. Ese ayuno no cambió a Dios, cambió la preparación del camino. Jesús salió de ese desierto con una autoridad imparable, porque había vencido dentro, antes de manifestar fuera. Había conquistado su hambre, su necesidad, su impulso, antes de conquistar ciudades, enfermedades y demonios. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer. A entrar en ese desierto no para forzar una respuesta, sino para permitir que el Espíritu construya en ti el carácter necesario para sostener la gloria que te espera. El ayuno te revela lo que de verdad importa.
Te muestra con claridad dónde has puesto tu confianza. Porque cuando el cuerpo se debilita, la verdad interna sale a la luz. Descubres si dependías del control, del éxito, del reconocimiento, de los resultados inmediatos. Y esa revelación duele, pero también libera. Porque no puedes sanar lo que no puedes ver. Y el ayuno te da visión. No hay crecimiento sin exposición, no hay transformación sin verdad. Y el ayuno es esa sala espiritual donde todo sale a la luz. No para condenarte, no para avergonzarte, sino para reordenarte. Para que lo que viene no te destruya, sino que te encuentre listo. Y ese proceso, aunque invisible al principio, tiene frutos que no se comparan con nada. Porque cuando tu mente cambia, tu vida entera empieza a cambiar. Imagina que tienes un campo. Dios ya sembró la semilla. El clima es favorable, todo está listo. Pero tú sigues caminando con una venda en los ojos, no ves lo que tienes. No reconoces el terreno, el ayuno es el acto de quitarte la venda. No trae cosas nuevas, te revela lo que ya era tuyo. Y cuando lo ves, cuando lo entiendes, cuando lo honras, entonces empiezas a usar tus dones, no desde el ego, sino desde la obediencia. No para que te aplaudan, sino para que el cielo se manifieste. Y aquí viene algo fuerte. El ayuno verdadero te confronta, porque no puedes ayunar y seguir siendo la misma persona. No puedes rendirte al espíritu y al mismo tiempo conservar los viejos hábitos que te saboteaban. El ayuno pone luz donde antes había sombra, y no lo hace de golpe, lo hace en silencio, día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que sin darte cuenta, te descubres reaccionando diferente, pensando diferente, decidiendo diferente. Y eso es el cambio más profundo. Quiero que veas tu vida como un río. Ese río tiene dirección, tiene fuerza, tiene un destino. Pero hay ramas, piedras, basura espiritual que bloquea su curso. El ayuno no crea el río. Limpia el cauce. Y cuando el cauce está libre, el agua fluye. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque quitaste lo que estorbaba. Esa es la belleza del ayuno. No es espectacular. Es esencial. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, descubres que ya no necesitas convencer a Dios. Solo necesitas estar dispuesto a dejar que Él te transforme. Porque ese es el verdadero propósito. No conseguir más cosas, sino convertirte en alguien que puede sostener lo que Dios quiere darte. Así que, si has ayunado esperando que el cielo se abra, tal vez Dios está esperando que tú te abras primero. Que dejes ir las expectativas humanas. Que sueltes la necesidad de controlar. Que permitas que el fuego del ayuno consuma el orgullo, la ansiedad, el temor. Porque cuando eso ocurre, tus dones ya no estarán reprimidos. Saldrán con fuerza, con precisión, con propósito. Porque ahora estarás alineado. Ahora estarás listo. Ahora, ya no ayunas para cambiar a Dios. Ayunas para que Dios termine de cambiarte a ti. Quiero que cierres los ojos por un instante e imagines tu interior como una casa. No una casa cualquiera. Es un lugar sagrado. Cada habitación representa una parte de tu mente, de tus emociones, de tu espíritu. Ahora, imagina esa casa llena de cosas. Ropa vieja apilada en los rincones, muebles rotos que ya no usas. Cajas con recuerdos que pesan más de lo que deberían. Cada espacio está ocupado. Y aunque sabes que quieres recibir algo nuevo, no hay lugar donde ponerlo. Ese es el estado del alma cuando intentamos activar nuestros dones, sin antes vaciar lo que estorba. Los dones espirituales no florecen en el caos, no se manifiestan en medio del ruido, ni se desarrollan entre pensamientos enredados, emociones acumuladas y hábitos que ya no construyen. Los dones de Dios son como semillas divinas. Pero hasta la mejor semilla, si la lanzas sobre un suelo saturado, lleno de piedras, de escombros, no podrá crecer. Para que algo nuevo se active, algo viejo tiene que salir. Para que el fluir del cielo entre, primero hay que abrir espacio.
Aquí es donde el ayuno se convierte en una herramienta espiritual indispensable. Porque no solo se trata de dejar comida, se trata de dejar espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio espiritual. Es como hacer una limpieza profunda, no solo de lo que se ve, sino de lo que pesa en el alma. Y ese acto de vaciarse es lo que prepara el terreno para que lo invisible de Dios se vuelva tangible en tu vida. Muchos buscan activar sus dones, pero los buscan desde un corazón lleno de ansiedad, de prisas, de control. Y Dios no deposita su poder en vasijas rotas que aún no han decidido rendirse. No porque no quiera usarte, sino porque sabe que el don que Él te dio es sagrado. Y no puede florecer donde no hay lugar. El problema no es la semilla, el problema es el suelo. Por eso el ayuno no es solo una práctica, es una declaración. Estoy dispuesto a soltar lo viejo para hacer espacio a lo eterno. Piénsalo así. ¿De qué sirve pedir dirección si no estás dispuesto a cambiar de camino? ¿De qué sirve querer revelación si no estás listo para escuchar algo que puede incomodarte? Muchas veces, lo que impide que se activen tus dones no es la falta de fe. Es la saturación. Has llenado tu alma de tantas voces que la voz de Dios ya no tiene dónde sonar. Has acumulado tanto conocimiento sin aplicarlo, que tu espíritu se siente aturdido. Has guardado tantos miedos, tantas memorias no resueltas, que tu interior parece un cuarto cerrado al que no entra luz. Y ahí, en medio de todo eso, quieres que el espíritu se manifieste. Pero los dones no operan desde la confusión, operan desde la claridad. Y la claridad nace cuando decides vaciarte. Cuando eliges poner pausa al mundo externo para ordenar el universo interno. El ayuno es ese acto valiente de limpieza. Es decir, voy a quitar esto, no porque sea malo, sino porque está ocupando un lugar que ya no le pertenece. Porque muchas veces, lo que te estorba no es lo obvio, es lo sutil. Son esos hábitos que no parecen dañinos, pero que consumen tu atención. Es esa relación que parece inofensiva, pero que te roba paz. Es esa rutina que no te hace mal, pero tampoco te hace bien. Y es en ese nivel de conciencia donde los dones empiezan a manifestarse, no como un milagro repentino, sino como un despertar progresivo. Como si las piezas empezaran a encajar, como si de pronto lo que antes era confuso se volviera evidente. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú hiciste espacio para que Él se mueva. El cielo nunca deja de hablar. Somos nosotros los que a veces tenemos demasiado ruido dentro para escucharlo. Recuerdo una etapa en la que sentía que Dios me había olvidado. Ayunaba, oraba, me esforzaba, pero el silencio era aplastante. Hasta que un día, en medio de ese silencio, entendí que no era Dios quien estaba callado, era yo quien estaba lleno. Lleno de expectativas, de autosuficiencia, de pensamientos obsesivos. Mi alma estaba tan ocupada intentando entender, resolver, controlar, que no había espacio para recibir. Y fue en ese momento que decidí hacer algo radical, vaciarme. No solo dejar de comer, dejé de planificar por unos días, dejé de hablar tanto, dejé de buscar respuestas. Solo me senté, en silencio, dispuesto a soltar. Y fue ahí donde todo cambió. No afuera. Dentro. El espíritu comenzó a mostrarme cosas que estaban escondidas bajo capas de activismo espiritual. Me di cuenta de cuántas cosas había acumulado creyendo que eran necesarias, cuando en realidad eran solo distracciones. Y a medida que me vaciaba, algo nuevo empezaba a brotar. No algo mágico, algo profundo. Una voz más nítida, una dirección más clara, un fuego más puro. Eso que siempre estuvo ahí, pero que no tenía espacio para operar. ¿Te has preguntado por qué Jesús se retiraba tanto al desierto? Porque el desierto es vacío. Es silencio. Es la renuncia al ruido de lo cotidiano. Y es ahí, en ese lugar donde nada parece pasar, donde pasa todo.
Porque cuando te alejas de lo que te llena superficialmente, lo espiritual comienza a tener voz. El desierto no es castigo, es preparación, es limpieza, es entrenamiento. Y cada vez que eliges entrar en tu propio desierto, cada vez que decides hacer espacio, Dios honra ese vacío llenándolo con su presencia. No temas vaciarte, no temas soltar, porque lo que dejas ir en obediencia, Dios lo reemplaza con propósito. A veces, tienes que perder lo que te daba seguridad para descubrir el don que te dará identidad. A veces, tienes que quedarte en silencio para que tu espíritu aprenda a hablar. A veces, tienes que dejar de buscar afuera para descubrir lo que ya llevas dentro. Imagina tu vida como un campo que ha sido sobresembrado. Tantas semillas de diferentes orígenes, tantos mensajes, tantas voces, tantas ideas mezcladas, no hay orden, no hay propósito claro. Todo está junto, todo crece, pero nada florece con fuerza. El ayuno es ese acto de arrancar lo que no fue sembrado por Dios. Es el acto de volver a empezar, de preparar el suelo con intención, de limpiar la tierra del alma para que cuando la semilla del don caiga, encuentre raíz. Y aquí está la verdad que a veces evitamos. Hay cosas que tú sabes que deben salir. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su ciclo. Pero te aferras a ellas por miedo al vacío, por miedo a no saber qué vendrá después. Pero ese miedo solo revela una cosa: no has confiado del todo. Porque quien confía, suelta. Quien sabe que Dios es proveedor, no le teme al espacio vacío. Porque entiende que lo que viene será mejor que lo que fue. Vaciarte no te debilita, te prepara. El espacio que haces hoy es el contenedor de la gloria que Dios depositará mañana. No temas el silencio, no temas la pausa, no temas el desierto, porque mientras menos de ti haya, más de Él podrá manifestarse. Y cuando Él se manifiesta, los dones se activan no como un esfuerzo, sino como una consecuencia. Ya no tienes que forzarlos, ya no tienes que empujarlos. Solo fluyen, porque ahora tienen espacio, ahora tienen dirección, ahora tienen propósito. Dios no está buscando talentos, está buscando vasijas vacías, corazones disponibles, almas limpias, no perfectas, limpias, no llenas de conocimiento, llenas de humildad, porque ahí es donde Él deposita su poder. Ahí es donde Él activa lo dormido. Ahí es donde los dones que llevabas años sintiendo pero nunca usando, se encienden de una vez por todas. Si hoy sientes que nada se está moviendo, que tus dones no fluyen, que tu propósito parece estancado, no te frustres. Revisa tu interior. Pregúntate, ¿qué cosas están ocupando espacio que debería estar disponible para Dios? Tal vez no son grandes pecados. Tal vez son pensamientos repetitivos, inseguridades que toleras, rutinas que ya no te edifican, personas que absorben tu energía, pero no aportan crecimiento. Todo eso es peso. Todo eso es volumen innecesario. Y mientras eso esté dentro, el fluir del espíritu será intermitente, no porque Él se aleje, sino porque tú no has hecho espacio. Hoy puedes empezar. No necesitas hacer todo de golpe. Solo necesitas una decisión. Voy a comenzar a vaciarme. Y cuando lo hagas, sentirás cómo algo nuevo empieza a formarse. No será inmediato, no será ruidoso, pero será real, será profundo, será tuyo. Y ahí, en ese proceso de vaciar para recibir, descubrirás que tus dones no estaban perdidos. Estaban esperando espacio para florecer. Hay momentos en los que todo parece estar en pausa, donde el alma quiere moverse, pero el cuerpo está cansado, aturdido, confundido. El día avanza, la rutina te consume, y aunque por dentro sabes que hay algo más grande esperándote, no logras tocarlo. Esa desconexión es real. Es como tener una melodía dentro del corazón, pero no saber cómo cantarla. Como tener fuego en las entrañas,
pero sentir que no prende. Y te preguntas, ¿qué está faltando? ¿Por qué si tengo fe, si oro, si busco, sigo sintiéndome apagado? La respuesta no siempre está en hacer más. A veces, está en hacer silencio. Porque mientras tu cuerpo esté hablando más fuerte que tu espíritu, seguirás caminando sin dirección. Seguirás preguntando sin oír. Seguirás haciendo sin sentir. Y eso no es vida. Eso es desgaste. El cuerpo habla con fuerza. Habla a través del hambre, del cansancio, de la necesidad de validación, del deseo de control. Pero cuando el cuerpo domina, el espíritu se relega. Y ahí es donde muchos pierden su rumbo. No porque no amen a Dios, sino porque viven desde la superficie, desde lo inmediato, desde lo visible. Pero lo eterno no se escucha con el ruido del cuerpo. Se discierne en el silencio del alma. El ayuno es la herramienta que Dios nos entregó para darle volumen al espíritu, para bajar el ruido físico y amplificar la voz interior. No es solo abstenerse de comida, es poner en pausa lo terrenal para despertar lo divino. Cuando el cuerpo calla, algo dentro comienza a vibrar de forma distinta. Es un lenguaje que no viene con palabras, pero se entiende. Es dirección, es revelación, es presencia. Muchos quieren que Dios les hable, pero siguen alimentando un cuerpo que no sabe escuchar. Le dan todo al estómago, pero nada al alma. Y entonces buscan, preguntan, se frustran, porque no reciben respuesta. Pero no es porque Dios no hable. Es porque su voz no se oye entre el ruido de una carne que quiere estar satisfecha siempre, pero nunca se siente plena. Porque la carne pide, exige, se queja, y nunca se sacia. Pero cuando decides hacerla callar, cuando le dices, hoy no manda tu voz, hoy voy a escuchar otra frecuencia, todo cambia. No porque el mundo externo cambie, sino porque tu mundo interno se alinea. Empiezas a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. Comienzas a sentir una claridad que no viene de ti, sino de Dios dentro de ti. El Espíritu Santo empieza a hablar no solo con ideas, sino con dirección. Una vez pasé por una etapa donde mi cuerpo gritaba todo el tiempo. Quería confort, rapidez, resultados visibles. Y cada vez que intentaba profundizar en lo espiritual, algo lo saboteaba. Sueño, distracción, desánimo, hambre. Y me decía a mí mismo que era normal. Pero en realidad, era comodidad disfrazada. Era mi carne saboteando mi conexión divina. Hasta que me detuve. No para forzar algo, sino para entregarme. Para decirle a Dios, no quiero seguir así. Quiero que me hables y estoy dispuesto a callar todo lo que me impide escucharte. Y fue a través del ayuno que el Espíritu empezó a subir el volumen. No con estruendos, sino con una paz que ordena. Con una certeza que no necesita pruebas. Y es que el Espíritu no necesita gritar, porque su verdad es tan fuerte que cuando se expresa, todo se ordena. Lo que parecía urgente deja de serlo. Lo que parecía importante se relativiza. Y lo que realmente cuenta cobra sentido. El ayuno no es sacrificio vacío. Es un lenguaje secreto que el cielo entiende. Es como decirle a Dios, estoy listo para escucharte como nunca antes. Pero hay algo más profundo. Cuando el cuerpo calla, el espíritu no solo habla, también revela. Trae a la superficie cosas que habías enterrado, viejas heridas, pensamientos que no sabías que llevabas, miedos que habías disfrazado. Y ese proceso no siempre es cómodo. Porque escuchar al espíritu es escuchar la verdad. Y la verdad a veces incomoda, pero también sana. No puedes pretender que tus dones se activen mientras ignoras lo que está desalineado en tu interior. Dios no deposita poder en un alma que sigue huyendo de su proceso, no porque te castigue, sino porque te ama demasiado como para dejarte operar con poder sin carácter. El espíritu no solo te da dones,
te forma para sostenerlos. Y ahí es donde muchos fallan. Quieren la manifestación, pero no la transformación. Quieren el resultado, pero no el proceso. Pero el verdadero poder no nace de la visibilidad, sino del silencio interno. De ese momento en el que decides escuchar a Dios aunque no diga lo que tú esperas. De ese instante donde eliges callar el cuerpo, no solo para recibir, sino para ser transformado. A veces creemos que Dios va a hablarnos con una voz del cielo, con una señal impresionante. Pero cuando el Espíritu habla, lo hace con una delicadeza que solo un corazón rendido puede captar. No grita, susurra, no impone, guía. Y solo lo escucha aquel que ha aprendido a callar lo demás. Por eso el ayuno es más que un ejercicio espiritual. Es una declaración de fe. Es decir, aunque mi cuerpo reclame, yo elijo obedecer al Espíritu. Aunque mi estómago se queje, yo elijo escuchar al cielo. Aunque mis emociones quieran tomar el control, yo me someto a lo eterno. Y eso, aunque parezca pequeño, abre puertas gigantes. Porque cuando el Espíritu habla, trae dirección. Y la dirección espiritual es el recurso más poderoso que puedes tener. Puede que no tengas todos los recursos, todas las respuestas, todas las oportunidades, pero si tienes dirección, lo tienes todo. Porque la dirección divina te lleva a lugares que el esfuerzo humano nunca podría alcanzar. Una vez, en medio de un tiempo de ayuno, sentí una claridad tan fuerte que me costaba explicar con palabras. No era una visión, no era una voz, era una seguridad interna, una dirección que sabía que no venía de mí. Todo mi cuerpo quería hacer una cosa, pero mi espíritu sabía que debía esperar. Y al obedecer esa voz, el resultado fue mucho mayor de lo que esperaba. Y entendí que hay cosas que no puedes planear, solo puedes discernir. Y eso solo ocurre cuando estás dispuesto. Dejar que el Espíritu tenga la última palabra. Por eso, cuando ayunas, no solo estás renunciando a algo, estás diciendo, mi carne no define mis decisiones, mi espíritu sí. Y esa es una declaración de autoridad espiritual. Porque quien puede dominar su cuerpo, puede gobernar su destino. Y no por orgullo, sino por sujeción, porque en el reino de Dios, quien se rinde, reina, y quien obedece al Espíritu, avanza sin frenos. Es tiempo de entender que los dones no se activan con esfuerzo carnal, ni con perfección externa. Se activan en el espacio donde el Espíritu tiene libertad para hablar. Y ese espacio no se logra con información, se logra con silencio. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino disposición interior. Una calma que viene del alma rendida. Una quietud que prepara el terreno para que el cielo se manifieste. Dios está buscando personas que sepan callar el cuerpo para activar el espíritu. Porque esos son los que marcan diferencia. No por lo que hacen, sino por lo que escuchan. No por lo que dicen, sino por lo que cargan. Son aquellos que caminan con una certeza que no se explica, pero se siente. Porque han estado a solas con Dios y han oído su voz. Y una vez que has oído esa voz, nada vuelve a ser igual. No necesitas convencer a nadie de tu llamado. No necesitas demostrar tus dones. Solo necesitas escuchar. Porque cuando el Espíritu habla, no hay argumento que lo contradiga. Su fruto es visible. Su efecto es eterno. Su autoridad es incuestionable. Si hoy sientes que tu vida espiritual está apagada, que tus dones no fluyen, que tu fe está cansada, tal vez no necesitas más información. Tal vez solo necesitas silencio. Tal vez es tiempo de callar el cuerpo, de desconectarte un poco del ruido de afuera, para sintonizar con lo que está latiendo dentro. Porque ahí está la respuesta. Ahí está la voz que siempre has querido oír. Y esa voz te está llamando, no con gritos, con susurros, esperando que estés dispuesto a callar todo lo demás. Y cuando lo hagas, sentirás algo distinto. No una emoción pasajera, una convicción, una claridad, una certeza que no necesita explicación. Porque el cuerpo puede gritar,
pero el Espíritu sabe. Y cuando el Espíritu habla, la vida se alinea. Hay una verdad que cuesta aceptar, porque confronta una parte muy profunda de nosotros. No te falta poder, no te falta llamado, no te faltan dones. Lo que te falta es recordar. Recordar quién eres. Recordar lo que ya se te fue dado. Recordar que cuando Dios te pensó, ya incluyó en ti todo lo que ibas a necesitar. Lo que pasa es que la vida, el cansancio, el sistema, te fueron cubriendo de capas. Te fuiste olvidando. Te fuiste distrayendo. Y terminaste viviendo desde la inseguridad, cuando fuiste creado para caminar en autoridad. No es que la autoridad se perdió, es que perdiste conexión con ella. Y ahí es donde entra el ayuno. No como una solución mágica, sino como un regreso al centro. Como ese camino silencioso que te lleva de vuelta a lo que siempre estuvo ahí, esperando que lo despiertes. Porque el ayuno no te da algo nuevo. El ayuno despeja lo que estorba. Y en ese despeje, la autoridad que llevas dentro empieza a emerger como una fuerza que ya no puedes ignorar. Esa autoridad no grita, no presume, no busca validación. Es tranquila pero firme, es invisible pero se nota. Es como una energía que entra a una habitación antes de que tú hables. Y no se consigue con esfuerzo humano. Se activa cuando decides alinearte con lo eterno. Cuando eliges dejar de vivir desde la reacción y empiezas a vivir desde la posición. Porque no eres cualquier cosa. Fuiste diseñado con un peso espiritual que transforma ambientes. Pero no puedes acceder a ese peso si estás distraído con cosas ligeras. El ayuno corta esas distracciones. Cierra la puerta a lo superficial. Y en ese silencio que al principio parece incómodo, algo se reactiva. No es que te llega poder, es que te alineas con el que siempre tuviste. Porque lo que Dios deposita en tu vida no expira, pero sí se entierra cuando tu alma está saturada. Por eso, cuando el cuerpo disminuye y el espíritu toma el control, la memoria espiritual empieza a hablar. Empiezas a recordar que tienes autoridad para hablar vida donde hay muerte, que puedes decretar paz donde hay caos, que puedes caminar en propósito aunque las circunstancias digan lo contrario. No estás esperando recibir un permiso del cielo, ya fuiste autorizado. Lo que falta es que lo creas, y creerlo no es repetirlo, creerlo es vivirlo. Es caminar con una postura diferente, no arrogante, convencida. No de quien quiere impresionar, sino de quien ya entendió que fue escogido. El ayuno te lleva a esa postura, porque te limpia por dentro, te desintoxica del miedo, de la duda, de la necesidad de aplausos. Y cuando te vacías de todo eso, la autoridad fluye como un río que ya no encuentra obstáculos. Esa autoridad no es para que te sientas más que nadie. Es para que puedas sostener lo que Dios quiere hacer a través de ti. Porque los dones sin autoridad se diluyen, se desgastan, se vuelven pura emoción. Pero cuando los dones se activan desde la autoridad, cada palabra que sale de tu boca tiene peso eterno. Cada decisión que tomas mueve algo en el ámbito espiritual, no porque seas especial, sino porque estás conectado. Porque has elegido callar el cuerpo para dejar hablar al espíritu. Y el espíritu, cuando está alineado con el cielo, se vuelve canal de transformación. En un tiempo de ayuno, sentí con fuerza una frase interna que todavía llevo grabada. Ya no estás pidiendo permiso, estás caminando en lo que ya es tuyo. Y esa frase me sacudió, porque entendí cuántas veces había vivido como si todavía necesitara que Dios me habilitara, cuando en realidad ya lo había hecho. Pero la voz del miedo me había convencido de que no era suficiente. Y es que el miedo siempre va a hablar. Pero cuando tu espíritu está despierto, sabes cuál voz viene del cielo y cuál es solo interferencia. No necesitas una señal para empezar a caminar en lo que Dios ya declaró sobre ti. Solo necesitas limpieza interior. Y esa limpieza se activa con entrega, con disciplina, con silencio, con ayuno. Porque cuando ayunas, no solo haces un acto espiritual,
Tomas una decisión radical. Voy a dejar de vivir desde la carne y voy a empezar a vivir desde la autoridad que se me fue dada. Y eso cambia todo. Porque ya no caminas esperando aprobación. Caminarás con dirección. Ya no hablas para convencer. Hablas con convicción. Ya no actúas desde la emoción. Actúas desde la revelación. Y esa diferencia se nota, se siente, se respira. Porque la autoridad no necesita demostrarse, solo necesita manifestarse. Y esa manifestación viene cuando decides vivir con intención, con propósito, con la conciencia de que el cielo ya te respaldó. El ayuno no es un requisito para que Dios te ame. Es una oportunidad para recordar quién eres, para reconectar con la esencia, para limpiar el canal, para que el río fluya sin interrupciones. Y cuando eso ocurre, tus dones no solo se activan, se sostienen. Porque ahora no los usas para probar algo. Los usas porque forman parte de lo que eres. Porque reconoces que fueron puestos en ti no para lucirte, sino para servir con poder, con amor, con firmeza, con autoridad. Hay momentos en los que no entiendes por qué las cosas no avanzan. Sientes que estás haciendo lo correcto, que buscas, que oras, que estás tratando de obedecer. Pero algo sigue sin encajar. Todo parece estancado, lento, nublado, como si estuvieras caminando con peso en los pies. Y dentro de ti sabes que hay algo que Dios quiere hacer. Lo sientes, lo percibes, pero no ocurre. Y esa espera empieza a volverse frustrante. No siempre es falta de fe. A veces es falta de espacio, o peor aún, el espacio ya está ocupado. Pero no por lo que debería estar ahí. Los dones no solo necesitan activarse, necesitan lugar, necesitan prioridad. Y ese lugar, muchas veces, lo hemos entregado sin darnos cuenta, a hábitos, a pensamientos, a emociones, a personas, a expectativas que fuimos cargando y que se quedaron a vivir dentro sin haber sido llamadas. Cosas que quizás no son malas en sí mismas, pero que poco a poco se apoderaron de la parte más valiosa de nuestro interior. El alma es como un altar. Solo hay un lugar central, y si ese lugar lo ocupa la ansiedad, el miedo, el ego, la necesidad de aprobación, los dones no tienen por dónde pasar. No porque se hayan ido, no porque Dios los haya retirado, sino porque su espacio fue tomado. Y aquí es donde el ayuno se convierte en una llave reveladora, porque no solo purifica, expone. De pronto, en medio del silencio, empiezas a darte cuenta de todo lo que ha estado tomando el lugar que no le corresponde. Lo que antes parecía inofensivo, ahora se vuelve evidente. Lo que antes justificabas, ahora lo ves con claridad. Porque cuando el cuerpo se calla y el espíritu se activa, la verdad empieza a subir como la espuma. No puedes cargar con todo y pretender caminar liviano. No puedes tener el alma llena de todo lo que el mundo impone y esperar que lo divino fluya con libertad. Los dones no compiten. O tienen el primer lugar o se esconden. Porque fueron creados para manifestarse en un corazón gobernado por el espíritu, no por la carne. El ayuno te confronta con esas cosas que ocupan espacio, pero no aportan propósito. No lo hace de golpe. Lo hace suave, pero profundo. En esos días de entrega, empiezas a ver cosas que antes no querías mirar. Actitudes, dependencias, heridas no sanadas que sigues alimentando con excusas, relaciones que sabes que te drenan, pero sigues sosteniendo por miedo a soltar. Y en ese espejo, no hay juicio, hay verdad. Y cuando la verdad entra, los dones comienzan a liberarse, no porque los actives con una fórmula, sino porque el lugar vuelve a estar disponible. Porque donde hay orden, hay manifestación. Porque Dios no deposita algo tan sagrado en un corazón dividido, no por castigo, sino por protección. Ese don que tienes dormido, quizás no necesita más oración, sino más espacio. Tal vez no necesita más ayunos largos, sino uno honesto. Uno que diga,
Estoy listo para ver lo que no he querido ver. Estoy dispuesto a vaciarme de lo innecesario, aunque me duela. Porque a veces, el peso más grande no es lo que falta, sino lo que sobra. Y cuando lo que sobra se va, el alma respira. El fuego vuelve a encenderse. La dirección vuelve a fluir. Porque ya no hay interrupciones internas, ya no hay interferencia disfrazada de normalidad. Ya no estás actuando desde el desorden. Estás caminando desde la alineación. No se trata de hacer más. Se trata de permitir que lo eterno ocupe el lugar que le pertenece. Y eso es lo que hace el ayuno cuando es genuino. No es solo abstenerse, es soltar. Soltar lo que ocupa sin propósito. Soltar lo que te controla sin darte cuenta. Soltar lo que parece pequeño, pero en realidad te ha estado robando lo grande. Cada don espiritual fue diseñado para manifestarse desde un corazón limpio, desde un espíritu que ha hecho espacio. Por eso, cuando decides ayunar, lo que estás diciendo sin palabras es: estoy listo para ceder el trono interior. Estoy listo para que el espíritu tome su lugar. Y cuando eso ocurre, no necesitas esforzarte por fluir. El fluir viene solo, porque el cauce fue despejado. Hay dones que están esperando una simple decisión, no una decisión emocional, una rendición silenciosa que diga: que se vaya lo que me distrae, que se caiga lo que me distrae, que se revele lo que me impide avanzar. Y no será un proceso ruidoso, pero sí será definitivo. No hay transformación sin exposición, no hay manifestación sin limpieza, y no hay autoridad sin orden. El ayuno te revela todo eso sin que tengas que buscarlo. Te lo muestra en el momento justo, no para condenarte, para posicionarte, para que lo que llevas dentro ya no esté retenido, para que lo que Dios puso en ti tenga el espacio que necesita para moverse sin estorbo. Ese es el verdadero secreto. No es que Dios esté esperando darte algo, es que está esperando que quites lo que le impide moverse con libertad dentro de ti. Hay una diferencia profunda entre querer algo y estar dispuesto a sostenerlo, entre desear ser usado por Dios y vivir alineado con esa intención. Muchos dicen que quieren ver sus dones activados, que desean fluir en lo espiritual, que anhelan cumplir su propósito. Pero cuando llega el momento de rendirse, cuando se requiere dejar una comodidad, cuando hay que elegir lo eterno sobre lo inmediato, ahí es donde la intención se pone a prueba. Los dones no se activan por deseo, se activan por intención verdadera. Por esa decisión interna que no solo anhela, obedece, que no solo sueña, se disciplina, que no solo pide, se alinea. Y ese tipo de intención no nace en la emoción, nace en el espíritu, se forma en el fuego del silencio, se fortalece en la entrega del ayuno. El deseo es fluctuante, se mueve por impulsos, cambia con el clima emocional, pero la intención permanece. No busca atajos, no necesita validación, solo avanza, porque está conectada con el cielo. Y cuando una persona decide que su intención es más fuerte que sus deseos pasajeros, entonces el camino empieza a despejarse. No porque todo se vuelve fácil, sino porque ahora hay dirección. El ayuno es el campo donde esa intención se revela. Porque cuando renuncias voluntariamente a lo que tu cuerpo quiere, estás entrenando tu alma para que mande el espíritu. Estás diciendo con cada acto: mi carne no tiene la última palabra. Lo que Dios quiere en mí, sí. Y ahí es donde el desbloqueo comienza. No desde fuera, sino desde dentro. Porque todo lo que estaba adormecido se activa cuando la intención vence al deseo. Una intención alineada tiene peso. Abre atmósferas, destraba ciclos. Sana memorias. Restaura enfoque. Pero no se forma con frases bonitas. Se forma en el campo invisible del dominio propio. De esa guerra silenciosa que ocurre cuando nadie te ve, pero decides obedecer. Cuando podrías rendirte, pero te mantienes. Cuando todo en ti quiere volver atrás, pero tú eliges seguir.
Hay personas que ayunan esperando resultados visibles, pero el mayor resultado del ayuno no es lo que cambia afuera, es lo que se fortalece dentro. Ese músculo espiritual que se activa cuando eliges la obediencia sobre la urgencia. Cuando dices no a lo que podrías tener ahora, porque sabes que lo que viene después tiene gloria eterna. Y ahí es donde se abren los cielos, porque Dios no responde al deseo desordenado. Responde a la intención rendida, al corazón que ha decidido buscarlo, no por interés, sino por amor. Al alma que ha aprendido a decir, no necesito que me des más, necesito que me formes más. Porque cuando esa intención está firme, el cielo se manifiesta sin restricciones. El deseo puede iniciar el camino, pero solo la intención lo termina. Porque habrá días donde no sientas nada, donde el ánimo esté bajo, donde todo parezca en silencio. Y si dependes del deseo, te vas a frenar. Pero si estás caminando con intención, avanzarás incluso en medio de la niebla. Porque ya no se trata de cómo te sientes, se trata de lo que has decidido. Ahí es donde los dones se desatan con fuerza, porque ya no estás esperando señales para moverte. Ya no estás preguntando si es el momento. Estás obedeciendo desde la intención que sembraste en el Espíritu. Y esa obediencia atrae la presencia. Esa obediencia rompe cadenas internas. Porque hay cosas que no necesitas reprender. Solo necesitas dejar de alimentar. Cuando el ayuno alinea tu intención, los deseos cambian. Lo que antes te dominaba, ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te seducía, ahora se revela como lo que realmente es, un desvío disfrazado. Y el Espíritu comienza a guiarte con más nitidez. No a través de voces externas, sino desde una convicción interior que ya no se negocia. El enemigo no teme a quien tiene dones, teme a quien tiene intención, porque una persona que camina desde la intención espiritual no se detiene, no se distrae, no se vende, es firme, aunque tiemble, es obediente, aunque no entienda, y por eso, todo lo que estaba atado en ella comienza a soltarse. No porque grite más, porque está más alineada. Dios no está buscando emociones, está buscando corazones decididos. Y esa decisión no se demuestra en los momentos visibles, se demuestra en los invisibles, en el ayuno silencioso, en la renuncia diaria, en esa decisión interior que dice, mis dones no son un lujo, son un llamado. Y no voy a vivir un día más sin caminar en lo que ya fue puesto dentro de mí. El deseo se consume. La intención se transforma. Y cuando el ayuno fortalece esa intención, el alma se vuelve casa para lo eterno. Y todo lo que estaba dormido empieza a despertar. Hay cosas que Dios ya habló sobre ti. Palabras que fueron sembradas antes de que todo empezara. Promesas que aún no has visto, pero que están escritas en un plano que no se cancela por el tiempo ni por los errores. Son reales, aunque no visibles. Son tuyas, aunque no se hayan manifestado. Pero ahí es donde muchos se rinden, porque confunden silencio con ausencia, espera con abandono, y lo invisible con lo inalcanzable. El ayuno poderoso no es el que impresiona, es el que alinea. Es ese acto íntimo donde el Espíritu dice, no importa si aún no lo veo, ya lo creo. Y esa fe madura no surge de un momento de emoción, sino de un espacio donde todo lo natural se somete a lo eterno, donde eliges vivir como si ya estuvieras viendo lo que solo está anunciado, donde te vuelves uno con la promesa, aún sin tener evidencia. Ahí es cuando lo invisible comienza a transformarse, no porque cambies a Dios, porque cambias tú. Porque empiezas a caminar distinto, a pensar distinto, a decidir distinto. Ya no vives desde el ojalá, sino desde el es cuestión de tiempo. Ya no hablas desde la carencia, sino desde la convicción. No porque haya señales externas, sino porque por dentro todo se ordenó. Y cuando todo se ordena por dentro, lo invisible deja de ser inalcanzable y empieza a ser inevitable. Porque nada puede resistirse a un alma que camina en completa alineación con su propósito.
Los retrasos se vuelven parte del diseño. Las puertas cerradas se entienden como redirecciones. Y la espera ya no frustra, forma. Eso es lo que el ayuno verdadero provoca. No respuestas inmediatas, sino una transformación tan profunda que cambia tu manera de interpretar cada proceso. Porque ya no estás esperando para ver si pasa. Estás avanzando como quien ya sabe que va a pasar. Y esa fe firme, callada, activa todo. Atrae lo que estaba retenido. Rompe el ciclo del casi. Desbloquea lo que parecía imposible. La manifestación de tus dones no será un accidente. Será el fruto inevitable de un interior que se preparó en secreto, de una rendición silenciosa, de un proceso que no fue público, pero fue real. Porque cuando el Espíritu toma el control, lo que parecía lejano se vuelve parte de tu realidad. Y ya no hay vuelta atrás. Lo invisible deja de ser un misterio. Se vuelve destino. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que sabe que este mensaje no fue uno más. Algo en tu espíritu reconoció que era contigo. Porque esto no se trata solo de información. Se trata de destino. Se trata de todo lo que Dios ya depositó en ti, esperando el momento exacto para activarse. Se trata de un despertar silencioso, pero irreversible. Y si has sentido esa convicción ardiendo en tu interior durante todo este proceso, entonces ya sabes que el ayuno que transforma no es el que simplemente deja de comer. Es el que limpia, ordena y reposiciona. No es necesario que todo esté claro. Lo importante es que estés dispuesto. Dispuesto a comenzar aunque no sientas fuerza. Dispuesto a rendirte aunque no entiendas cada paso. Dispuesto a vaciarte de lo que sobra, para que tus dones dejen de ser potencial y se conviertan en propósito. Porque no fuiste creado para seguir dudando de lo que ya fue dicho sobre ti. Fuiste creado para caminar como alguien que ya sabe que fue escogido. El proceso no va a ser cómodo, pero lo incómodo también forma parte del milagro. No hay aceite nuevo sin primero quebrar la vasija vieja. No hay palabra viva sin antes atravesar el silencio. No hay autoridad verdadera sin haber aprendido a callar la voz de la carne. Por eso el ayuno no es sacrificio. Es madurez. No es restricción. Es realineación. Y quienes se atreven a entrar por ese camino, terminan saliendo con una identidad que ya no se negocia. Así que no mires atrás. No justifiques más el estancamiento con argumentos que ya conoces. No le sigas dando espacio en tu interior a voces que no edifican. Si este mensaje te tocó, entonces responde. Da un paso. Aunque sea pequeño. Tal vez no puedas hacer un ayuno largo ahora mismo, pero sí puedes empezar a soltar algo que sabes que está ocupando un lugar que le pertenece a Dios. El cielo no te pide que seas perfecto. Te pide que seas sincero. Porque ese pequeño acto de rendición puede ser la llave que abra la puerta que lleva años cerrada. Puede ser el movimiento que active los dones que llevas sintiendo, pero no has podido manifestar. Y cuando eso pase, vas a mirar atrás y vas a entender por qué todo tenía que empezar así. Con silencio, con hambre, con humildad. Este es tu momento. No para hacer más. Para alinear lo que ya eres con lo que fuiste llamado a liberar. Para dejar de hablar desde la teoría y empezar a caminar desde la convicción. Ya no hay vuelta atrás, porque cuando Dios despierta algo dentro de ti, ese algo jamás vuelve a dormir. Muchas gracias.